¿Qué tal amigos y bienvenidos a otra edición de Adelante TV Noticias para nuestra edición de este domingo? Más de 1000 casos confirmados de contagio y 58 muertes en la isla de Puerto Rico. Crece el escándalo por la compra de pruebas rápidas de detección de contagio del COVID-19, mientras el gobierno se esfuerza por distraer la atención del pueblo y por justificar su ineptitud en el manejo de la crisis en general. También tenemos que los problemas económicos de Estados Unidos afectan aún más los ya serios problemas de la economía de la Isla del Encanto. Y finalmente se complican las cosas para el gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ante las manifestaciones de la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, y otros en cuanto al manejo de la pandemia y la economía a nivel local. Quédense con nosotros y vamos inmediatamente a la noticia. Tendremos también a nuestro corresponsal en España, Jaime Cristóbal, que nos va a informar en un reporte cómo andan las cosas en la madre patria con relación a esta pandemia y lo mucho que se está sufriendo y las consecuencias que hemos tenido con respecto a todo esto. Entonces entramos en nuestras noticias. Nuestra primera noticia de hoy: analizaremos un poco la situación actual de la crisis de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. El gobierno civil de un país no es cosa fácil. El Ejecutivo tiene la obligación de preservar la paz, la seguridad, el bienestar social y el económico de la nación, entre otras cosas. Y dicha encomienda requiere disciplina, responsabilidad, profesionalismo, por un lado, y transparencia en la gerencia, eficacia, eficiencia en la actividad y en la estabilidad por el otro. El pueblo tiene derecho a conocer las acciones y movimientos de su gobierno en el desempeño de tanta responsabilidad. Esto, sabemos, no es algo fácil de manejar. Mientras se mantiene informado al pueblo, como es de esperarse, el gobierno tiene la seria labor de evitar la confusión, la desinformación y la mala orientación del pueblo. Es decir, que todo lo que quiera comunicar el gobierno al pueblo debe ser propiamente investigado, analizado y trabajado responsablemente antes de informarlo al público. Es así como se mantiene la credibilidad del Ejecutivo a los ojos del pueblo. Pero durante la semana pasada, Puerto Rico ha sido el escenario de todo lo contrario a lo antes dicho. El Departamento de Salud autoriza la compra de pruebas rápidas a una compañía de construcción por $38 millones. Se les adelanta el pago de 19 millones. Pero las pruebas no llegan en la fecha acordada, 31 de marzo, y el banco donde fue depositado el dinero detuvo la transacción por encontrarla muy irregular. No olvidemos esas palabras, muy irregular. Trascendió que las pruebas no estaban autorizadas por la FDA y el gobierno cancela la orden y pide se le devuelva la cantidad pagada. Pero todo esto está envuelto en un aura de misterio, pues la doctora Concepción Quiñones del Hongo, ex secretaria interina de Salud, renuncia luego de negarse a la firma de esta compra multimillonaria. Quiñones del Hongo aduce que había reportado irregularidades en el manejo de las compras del Departamento de Salud, reportes que fueron ignorados por el gobierno. Al negarse a firmar esta compra, dice Quiñones del Hongo que recibió una llamada donde le daban 20 minutos para que firmara la compra. Es por estas y otras razones que ella presenta su renuncia. Se establece una investigación, claro está, en la Cámara de Representantes, en donde sale a relucir una serie de cosas que apuntan a que la compra fue con intención de lucro. Una serie de personas llamadas a comparecer ante el comité de la Cámara que investiga este asunto comienzan a acusarse mutuamente sobre quién hizo qué. El gobierno de Wanda Vázquez intenta minimizar el asunto y distraer la atención del pueblo hacia los logros del Departamento de Salud y del supuesto Comité Ejecutivo de Asesoría Médica creado por ella y liderado por el doctor Segundo Rodríguez Quilicini. Este buen señor, que a la vez es rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, fue el que dijo que ya era hora de que pasáramos la página, que nos concentráramos en las cosas de mayor valía, más importantes, como era pues combatir el contagio, buscar
una cura, una vacuna, una solución al problema de la pandemia. Con este motivo en mente, se presenta un llamado espacio informativo en la cadena del gobierno WIPR, presidida por el señor Eric Delgado, quien aduce que el formato no era de una conferencia de prensa, sino más bien de un espacio informativo, y que por eso la cadena del gobierno WIPR tenía el derecho a negarle la participación a periodistas de otros canales o de otros periódicos. Esto produjo un malestar grandísimo. Incluso hay una moción por parte de estas personas contra el doctor Sergio Rodríguez Quilicini, contra el canal del gobierno, la estación del gobierno WIPR, e incluso la facultad, estudiantes y personal no docente del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico exige la renuncia del doctor Sergio Rodríguez Quilicini. Claro está que en estas vistas y estas ponencias de estos testigos bajo juramento y con peligro de que se tome acciones legales contra ellos por perjurio, por mentir, por otras cosas, pues salen a relucir una serie de cosas que ponen la situación en grave peligro y que lamentablemente lo que producen es pérdida de credibilidad del pueblo en las instituciones del gobierno. Unos echan culpas a otros. Que si fue la exsecretaria de Salud la que hizo la compra. La exsecretaria de Salud dice que ella renunció porque se negó a firmar dicha compra y otras cosas que se estaban haciendo. El asunto con la compra es que a través del licenciado Juan Salgado de Jesús, quien estuvo al frente de la Agencia de Transporte Marítimo y de la cual fue despedido en la pasada administración, también por problemas serios que no apuntaban a nada honesto, fue el enlace del Departamento de Salud con la compañía Apex, también pronunciada Apex, que quiso vender las pruebas al Departamento de Salud, 1 millón de ellas, a $38 cada una, cuando el precio de estas pruebas en el mercado internacional no llega a los $3. O sea, esto es un robo a mano armada. Esto es otro tumbe, como decimos aquí en Puerto Rico, que se le quiso hacer al pueblo con el dinero que tanto cuesta sudar para pagar impuestos, para llenar las arcas del gobierno, para la buena administración de la economía del pueblo, robarlo, lucrarse, apoderarse de este dinero, sin el más mínimo escrúpulo y en medio de la crisis tan tremenda que tenemos en esta pandemia, en que gran parte de la población está todavía en sus casas sin poder trabajar, muchos han perdido sus empleos, están solicitando el desempleo y no les ha llegado, y las ayudas que tanto se prometen tampoco aparecen por ninguna parte. O sea, las cosas están difíciles y que encima de esto tengamos esta situación. Bien, pues Apex no entrega las pruebas a tiempo, se cancela la orden, se establece por las denuncias de la exdirectora del Departamento de Salud, directora interina, Concepción Quiñones del Hongo, una investigación en un comité de la Cámara de Representantes. La Junta de Supervisión Fiscal, fustiga al gobierno por atreverse a hacer una compra de más de $10 millones sin la asesoría y el visto bueno de la Junta, violando la ley promesa, que así lo estipula. El comité de la Cámara se pone en contacto con una compañía australiana llamada ProMedical, que es la que, según Apex, iba a proveer estas pruebas
que Apex iba a vender al gobierno por esta cantidad exorbitante de dinero, y sale a relucir que la compañía australiana ProMedical dice que nadie, absolutamente nadie del gobierno de Puerto Rico se puso en contacto con ellos. O sea que todo esto es una cuestión fatula, otra palabra muy común entre los puertorriqueños, fatula, totalmente absurda, totalmente de mentira, cosa que no se le puede hacer caso. Continúan las investigaciones del comité de la Cámara de Representantes, que tendrá otra sesión el lunes que viene. Varias personas clave en esta investigación apuntaron al mismísimo doctor Segundo Rodríguez Quilichini como responsable de impulsar el que se hiciera esta compra. Y él se sigue defendiendo diciendo que no fue él, que no toma ese tipo de decisiones. El asunto aquí es que el encubrimiento de una actividad criminal, porque esto es un robo, es un crimen, una actividad criminal hecha dentro del mismo gobierno, por entes del gobierno. El encubrimiento de esta actividad hace que el pueblo no solamente pierda la credibilidad en sus instituciones gubernamentales, sino que da un claro mensaje de algo que venimos viendo desde la administración de Ricardo Rosselló. Un mensaje de que ocurren cosas malas, de que ocurren actividades de lucro, de que ocurren actividades de robo al pueblo y en grandes cantidades, en una isla sumida en una tremenda depresión económica, con unas deudas exorbitantes que casi no puede pagar, donde la gente está viviendo con dinero que no les da para nada. Y encima de esto, que se atrevan a hacer este tipo de cosas. O sea, esto viene ya desde la administración anterior, lo veíamos. El caso de Whitefish, por ejemplo, millones y millones de dólares a una compañía de 7 miembros que supuestamente iba a arreglar toda la infraestructura del problema de la electricidad en Puerto Rico, de la generación y distribución de la electricidad en Puerto Rico. Y entonces ahora tenemos este asunto de 38 millones, otro tumbe más, con relación a las pruebas seriológicas de tipo rápido. No contentos con esto, dentro de la investigación sale a relucir también, trasciende otra actividad dudosa de 2.2 millones con relación a la compra de unos ventiladores por parte del gobierno a una compañía de dudosa reputación, en serios problemas con la justicia y el gobierno de Puerto Rico, y que en realidad tampoco tiene nada que ver con cuestiones médicas, al igual que Apex, que es una compañía de construcción. Esta compañía se llama Castro Cash and Carry, y lo que hace es administrar un colmado en el vecindario de Santurce. Otros 2.2 millones tirados por ahí para beneficio de alguien en particular. O sea, esto suena a amiguismo del alma. Esto suena a favoritismos políticos, porque hay que tener en cuenta que dentro de toda esta situación con Juan Salgado de Jesús y otros envueltos en el asunto, estas son personas que son altos donantes al Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en el gobierno. No estoy acusando única y exclusivamente al Partido Nuevo Progresista de hacer este tipo de cosas. Esto lo hacen los partidos en general. La política es algo verdaderamente asqueante en nuestros tiempos, en donde la gente se sirve del pueblo en vez de servirlo. Esto es una situación muy, muy seria, y esto está ocurriendo no solamente en Puerto Rico, está ocurriendo en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en España. Y para ello vamos ahora a pasar a nuestro corresponsal en España, Jaime Cristóbal, quien nos va a dar una puesta al día de cuán difíciles están las cosas en la madre patria. Adelante, Jaime, que te escuchamos. Hola, ¿qué tal, José? Un saludo desde la otra parte del charco. Pues bien, la situación en España, una vez más y una semana más, aunque con novedades, tenemos que decir que es el coronavirus.
Una situación que ya pase por ser crítica, tanto en la cifra de muertos como en la de los contagiados como asintomáticos, tanto por la acción de un gobierno que está siendo ya criticado abiertamente por diferentes colectivos políticos, empresariales, asociativos e incluso internacionalmente, puesto que la cifra de muertos en España está subiendo alarmantemente, ¿no? España ya se sitúa por la cifra de los 20.000 muertos oficiales, aunque el mismo Fernando Simón en una reciente rueda de prensa en estos días ha reconocido que la cifra no es real, que se tiene una estimación, ya que diferentes fuentes ya incluso oficiales, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia, como dijimos, avanzamos la semana pasada, de Castilla-La Mancha, o la propia Administración Regional de Cataluña, la Generalidad, pues ha dicho que la cifra de muertos puede ser incluso el doble, el triple, ¿no? Ya propios datos que ha dado la Generalidad frente a los datos oficiales del Ministerio de Salud contrastan, ¿no? Puesto que el Ministerio de Sanidad pues dice que son poco más de 3.900 los fallecidos por coronavirus, mientras que la propia Generalidad ya lo eleva a cerca de 8.000, ¿no? Prácticamente el doble, ¿no? Todo esto está haciendo que haya un cierto alarmismo entre la población, una profunda inquietud, esto unido a una serie de medidas tarde y mal que está realizando el gobierno, pues está situando las cifras de muertos pues prácticamente en récords mundiales, ¿no? España a día de hoy es el país con más muertos oficiales, digamos, porque como acabo de indicar, la cifra puede ser incluso el doble o el triple. Podemos estar hablando de prácticamente de 60.000 muertos en España, ¿no? Pues como decía, la cifra de muertos en España, la tasa más alta del mundo la tiene España, con 374 muertos por millón, muy lejos de los 71 que tiene Estados Unidos por millón, o de los 54 que tiene países tan cercanos a nosotros, pero que sin embargo tomaron medidas a tiempo, como puede ser Portugal con tan solo 54, ¿no? Esto choca, como digo, con países como España, Italia o Francia, que superan los 300 muertos por millón, y esto viene a corroborar la tesis que tienen muchos de que las medidas se hicieron tarde y mal, y muchas veces más llevado a cabo por decisiones políticas e ideológicas, como fue cuando ya se sabía desde finales de febrero por la propia Organización Mundial de la Salud de que fue declarado el coronavirus como una pandemia, pues ya se sabía, y pese a esto pues se autorizaron las masivas y macro manifestaciones del 8M, que ya le llaman el 8M del contagio, en el cual hay miles y cientos y cientos de miles de personas en diversas partes de España fueron a la calle, ¿no? Un dato es que la propia ministra Montero, que le llaman en muchos aspectos ya la contagiadora, ¿no? Pues es la tercera vez que ha dado positivo por coronavirus, algo inexplicable, pero que muchos colectivos fan de sanitarios están criticando porque los test sí les llega a las ministras y a los equipos del gobierno, pero sin embargo siguen sin llegar las pruebas rápidas a los sanitarios e incluso los materiales que hace un día por periódicos nacionales hemos sabido que ha habido un nuevo lote que ha tenido que ser rechazado prácticamente porque es un lote pues fraudulento, ¿no? No cumple ni los mínimos estándares de calidad para ser usado por el personal sanitario y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? O sea que desde el propio Fernando Simón, más alto responsable de sanidad en el Ministerio de Sanidad en España, están totalmente desbordados, no saben a qué fuente acudir, muchos están diciendo que se están ocultando las cifras reales de datos, y os voy a poner un dato muy alarmante, pero que es muy real, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un día, entiéndame la expresión, no lo dice yo, lo digo un periódico como es Diario, ¿no? En un día bueno de muertes en España, que no bajan de los 500 muertos, se duplica los muertos que pueda haber en Estados Unidos en un día, o ojo al dato, hay más muertos en un solo día en España, bueno, como reitero, hay más muertos que en Portugal, el país vecino, y que en estándares de calidad de sanidad o de recursos que moviliza para la sanidad no están al nivel que tiene España. España es uno de los países, pero eso da a entender, o nos da a entender a todos los ciudadanos, que
esta pandemia no solamente se lucha desde un sistema de sanitario decente, ¿no? O con buenos recursos como el español, sino haberla atajado a tiempo. Porque claro, cuando tú tienes una cifra de muertos que rebasa con mucho lo que puede asumir un sistema sanitario, pues el sistema sanitario se colapsa y está pasando lo que está pasando, que somos también uno de los países con más de 17.000 contagiados de profesionales sanitarios. Es que están muriendo personales sanitarios. Y entonces las críticas que se están vertiendo de este gobierno, ¿a qué se está dedicando este gobierno? Pues bien, este gobierno se está dedicando a meter por los decretos, por la puerta de atrás, como vulgarmente, en cuestiones legislativas, como la permisibilidad para los insultos al rey, como puede ser que ahora la Fiscalía vaya a recoger, hay que presentar los recursos, no ya no un juez por muertes por coronavirus, sino hay que presentarlo a la Fiscalía, una Fiscalía que el propio Pedro Sánchez dijo que la colocaba él, o sea, una fiscal que hace 2 días era diputada del PSOE, con lo cual no se escatima ni se esconde, ¿no? La vinculación política de la Fiscal General del Estado, un vicesecretario, o un vicepresidente, perdón, nacional, muy afín al régimen de la narcodictadura de Maduro, que dice en un tuit que se va a que según el artículo 128 de la Constitución española se puede fácilmente poner al servicio público cualquier propiedad privada, con lo cual eso está causando una fuga masiva de capitales. Hace unos días en El Economista, en el periódico digital El Economista, ya se denunció o se trasladó a la opinión pública que muchos inversores, que muchas personas con capitales, con muchos comerciantes, que muchas personas que acumulan una cierta posibilidad social o económica, ¿no? Pues están siendo consultas para quitar los ahorros de España. Eso está haciendo una desinversión de capital en España dramática. Esto se está uniendo a una crisis económica, más de 1 millón de parados en solo un mes, una recesión económica que se cifra ya en un 30% de perjuicio sobre un 20, de un 20 a un 30, todavía no se puede ni estimar los estragos que va a causar de merma en el PIB. Hay que tener en cuenta también el dato de que España es un país eminentemente de sector servicios, más de un tercio, más de 120.000 millones de euros se entra en España en divisas gracias al turismo y al comercio y a la hostelería. O sea, los datos son caóticos y realmente tenemos a un gobierno que se está dedicando a hacer ideología pura y dura, y a intentar ilegalizar partidos políticos como en Vox y realmente a confrontar y a ocultar unos datos a la población. No hay una sola imagen de féretros ni de muertos en España. Sin embargo, muchas televisiones se dedican a sacar los muertos y los féretros y las tumbas y de la gente llorando de Estados Unidos. Entonces, realmente la situación aquí en España es muy alarmante, al lado del charco, ante un gobierno inoperante que, como he dicho, se dedica más a la ideología, que se dedica más al populismo, a vender unos falsos datos, ¿no? Véase también el impuesto de sucesiones, los impuestos que aquí se pagan por la gerencia. Pues hay muchas asociaciones como estas sucesiones que están denunciando que por favor se paren ya, ¿no? Porque a la muerte de las personas que están muriendo solo en las UCI o en sus casas sin hacerle los test, ¿no? Pues el gobierno no hace una condonación, una suspensión de ese tributo, con lo cual sus hijos muchas veces o sus seres queridos no pueden hacer frente a la herencia porque no pueden pagarla, porque están en un ERTE, en una expediente de regulaciones temporales de empleo, que ni la propia ministra de Trabajo sabe cómo definirlo, o sencillamente se han ido al paro, y que está haciendo que el Estado esté ingresando ingentes cantidades o patrimoniales de los ciudadanos. O sea, esto es un saqueo en toda regla, bien por el tema de los impuestos que no han bajado, a los autónomos se les sigue haciendo pagar la cuota pese a que no están desempeñando su labor, algo inaudito en cualquier circunstancia. Países como Italia, Francia, Reino Unido, el propio Estados Unidos han puesto ayudas muy contundentes y muy serias al tejido empresarial y comercial de sus países. En España no se está haciendo y sin embargo se está vendiendo la cacaroreada medida comunista y populista de que cuando te arruinemos tu empresa, cuando arruinemos tu profesión o cuando te vayamos al paro, te vamos a dar una pensión, ¿no? O lo que le llaman ellos una renta vital, ¿no? Pero claro, es que eso, cuando llegue eso, ¿quién lo va a pagar, ¿no? Entonces realmente estamos en una situación en que el gobierno se está dedicando
a que cerrar portales de transparencia, portales en los cuales la opinión pública y la oposición y cualquier persona o institución podía ver en qué se estaba gastando el dinero. Bien, pues el gobierno lo ha clausurado para hacer lo más opaco de su política, una política totalmente opaco y oscurantista. Se están perdiendo miles de millones de dinero en material que una vez tras otra se ven que bien o son defectuosos, pero se sigue comprando reiteradamente, según el ministro Illa, no se sabe por qué se sigue comprando a esa misma empresa, empresas que dentro de la lista de China pues no están como en las recomendadas, no son fiables, por decirlo de alguna forma, y realmente pues la situación está siendo muy crítica, ¿no? Hay partidos como el Partido Popular o Vox, ¿no? O incluso Ciudadanos, que están pidiendo ya casi abiertamente la cabeza de Pedro Sánchez, ¿no? Por ineptitud, por ocultar cifras y por acarrear a España posiblemente lo que pueda definirse como la mayor catástrofe sanitaria de vidas y económica, una situación que posiblemente sea comparable a la posguerra de 1939 de nuestra guerra civil, ¿no? Una situación realmente que de la que creemos que otros muchos países van a salir reforzados o por lo menos medianamente indemnes, como puede ser países cercanos como es Portugal, que con un gobierno, digamos, de una tendencia similar a la española, un gobierno socialista apoyado por los partidos comunistas, pues están realmente afrontando una serie de decisiones decididas, contundentes, serias y encaminadas a salvaguardar tanto la pandemia, tomaron medidas en su momento, antes del 8 de marzo y antes del mes de marzo, como a la hora de proteger su economía, ¿no? Claro, si miramos atrás, España, como reitero, con el 8M, o Francia con lo de Perpiñán, cuando se permitió el mitin del secesionista y del separatista Puigdemont, ¿no? Huido de la justicia, pues claro, casualmente son los países que ahora se ven con las tasas más altas de mortalidad por millón. Francia creo que estaba por 229 muertos por millón. O sea, se está ocultando los datos, se están ocultando los muertos y España podría estar alrededor de los 60.000 millones. Hoy hemos hecho un reportaje un poco más extenso, pero creemos que era necesario, pues dado las circunstancias y dado la gravedad de la situación que está atravesando este lado del charco, ¿no? Bien, esperemos que la semana que viene podamos dar mejores noticias y y hoy, como es normal, pues igual que en el resto del mundo, la noticia ha vuelto a ser el coronavirus. Y nada, un abrazo, José, y devolvemos la conexión a los estudios centrales de Adelante Televisión. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Jaime, por esta información que nos pone al día con las cosas en España y las difíciles situaciones que se están viviendo por allá. Nuestros hermanos y compatriotas españoles están muriendo en grandes cantidades, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se preocupan por mantenerse en el poder, por convertir España en un país comunista, por ocultar la cantidad de muertos real que hay en el país y otras cosas así por el estilo, en vez de concentrarse, enfocarse en las cosas más importantes en este momento, como lo son, igual que en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos, igual que en el resto del mundo, luchar contra esta pandemia, evitar que se siga regando, evitar que sigan subiendo los contagios y las muertes. En nuestra segunda noticia de esta tarde, hablaremos de los problemas económicos de Estados Unidos y cómo estos afectan los ya serios problemas en la economía de la Isla del Encanto. A más de un mes de la cuarentena, mucha gente ha perdido sus empleos, otros no cobran porque no pueden trabajar. Los pequeños negocios se ven al borde de la ruina y obligados a cerrar, queda gente sin trabajo. Incluso hay negocios que han tenido que cerrar porque una o más personas dieron positivo al contagio y existe riesgo para todos los compañeros empleados del negocio. Trascendió incluso que el presidente Trump dijo que abriría la economía de Estados Unidos en mayo por encima de lo que opinaran algunos gobernadores de ciertos estados, tanto del este como del este de la nación, y que son del partido contrario, del Partido Demócrata, que no están de acuerdo. Hemos de entender unas cuantas cosas aquí. Aunque bien es cierto que la economía de los países se ve altamente afectada por la falta de actividad laboral, abrir los negocios para encaminar esta actividad que genera ingresos cuando estamos luchando contra una pandemia tan violenta y que está lejos de ser controlada,
pues no sabemos bien ni cuántos están contagiados o son asintomáticos y andan por ahí contagiando a otros. Todo esto es un alto riesgo y un grandísimo peligro enviar a la gente a exponerse al contagio simple y sencillamente porque hay que hacer dinero para la economía. Sin gente no habrá quien trabaje, estén en cuarentena en sus casas o sencillamente hayan muerto y estén enterrados en fosas comunes, como está pasando en Estados Unidos, por la inmensa cantidad de muertos que tienen. Sencillamente no habrá gente y la recuperación a la postre sería más difícil. Este es un problema complejo y difícil de resolver. No podemos comparar el modo de vivir y operar de países asiáticos como China o Corea con los países de Europa, Estados Unidos y ni siquiera Puerto Rico. Tengamos madurez al trabajar esta situación. Tratemos de bajar la curva primero, de conocer con certeza dónde estamos con el contagio y cómo mejorar la prevención del mismo, para luego poder regresar a las labores poco a poco. Recordemos que la recuperación de las grandes epidemias de la historia de la humanidad tomó mucho tiempo. Claro que no tenían los avances tecnológicos que tenemos hoy, pero hoy en día tenemos otras situaciones mayores y particulares que ellos no tuvieron entonces. Ejemplo de ello es la cantidad de gente que viaja internacionalmente debido a los negocios y a otras actividades como el entretenimiento. Busquemos soluciones a corto y largo plazo, pero estemos informados y preparados completa y correctamente antes de proceder. Y en nuestra última noticia de hoy, se complican las cosas para el gobierno de Wanda Vázquez ante las manifestaciones de Natalie Jaresko y otros en cuanto al manejo de la pandemia y la economía local. La directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, criticó la manera del proceso de desembolso de los fondos otorgados al gobierno de Puerto Rico por la lentitud con la que se está llevando a cabo. Jaresko también chocó con la legislatura de Puerto Rico sobre el bono a los enfermeros. Natalie Jaresko insiste e insta a la Cámara de Representantes a distribuir los fondos inmediatamente sin el aval de la legislatura. Hoy nos enteramos de que la jueza Swain eliminó la Ley 29 del 2019 sobre el dinero otorgado a los municipios. Jaresko está de acuerdo con la jueza Swain en que los fondos otorgados a Puerto Rico no se deben manejar de la forma que lo promulgaba la Ley número 29. Incluso Teresita Fuentes, recién nombrada a liderar las transacciones para el regreso de la industria farmacéutica a Puerto Rico, renunció al contrato a ni siquiera 24 horas después de haberlo firmado, porque dice que recibió una llamada del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el señor José Carrión, en la cual se sintió amenazada. Por otro lado, las estaciones de televisión se niegan a transmitir los programas especiales de WIPR sobre el trabajo del Comité Ejecutivo de Asesoría Médica, el llamado Task Force de la gobernadora, ya que esta estación se negó a dar participación a periodistas de otras emisoras y por considerar dicha programación de WIPR una propaganda partidista. En las vistas de la Cámara de Representantes, los involucrados en la compra de las pruebas rápidas de la compañía Apex comienzan a acusarse mutuamente sobre quién tuvo la responsabilidad de la compra, como hemos dicho antes. Y por último, la gobernadora Vázquez hizo otra conferencia de prensa, esta vez con todos los reporteros presentes, en el patio del Palacio de la Fortaleza, para aclarar las acciones de su gobierno y el Comité Ejecutivo de Asesoría Médica. Declaró la gobernadora canceladas todas las compras con Apex y toda gestión que tenga que ver con el licenciado Juan Maldonado de Jesús, dando a entender que en su gobierno no se permitirá ninguna acción que busque lucrarse del dolor y las necesidades del pueblo puertorriqueño. Son muchos frentes de batalla y muchas explicaciones que dar ante tantos asuntos para el gobierno de Wanda Vázquez. Da la impresión de que bien existe un total desconocimiento de las cosas que ocurren en su administración, cosa que nos recuerda lo que pasaba en la administración de Ricardo Rosselló, o bien que el nivel de corrupción de este gobierno y el anhelo de mantenerse en el poder y enriquecerse a como dé lugar están totalmente fuera de control.
Demos oportunidad al gobierno de aclarar todas estas dudas y ordenar la casa. Sin este orden no podremos luchar contra la pandemia eficientemente ni lograremos solucionar nada. Pero necesitamos que el gobierno vuelva a ganarse la confianza del pueblo, la credibilidad del pueblo. Que la ineptitud, la ineficiencia, la desinformación, la mentira institucionalizada y tantas otras cosas que están dominando el escenario público en este momento cesen y desistan. Que esto se acabe, que hagamos las cosas con transparencia y con la verdad en la mano para que podamos ser libres, para que podamos verdaderamente funcionar. ¿Cómo vamos a hacer gráficos en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa, con la cual queremos alabar todos los méritos y los logros del gobierno y de la Comisión Ejecutiva de Asesoría Médica, etcétera, 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 cuando no tenemos la información completa? Si tenemos muy pocas pruebas hechas, que es la realidad de Puerto Rico, ¿cómo yo puedo hacer unos gráficos de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer para aplanar la curva? Ningún tipo de representación gráfica, ningún tipo de estadística se puede completar, se puede hacer correctamente cuando falta información. Puerto Rico necesita que este gobierno se ponga a conseguir las pruebas, a hacer las pruebas, a clasificar y procesar las pruebas, a contabilizar las pruebas de manera tal que podamos tener respuestas adecuadas, certeras, verdaderas, de qué es lo que tenemos que hacer, en dónde hemos fallado, cuáles son los problemas que tenemos y cómo resolverlos. No podemos andar mintiendo para que se nos considere a nivel federal en este momento y no que se nos ponga al final de la lista, como dijo el doctor Lorenzo González Feliciano, el actual secretario de Salud, la lista de beneficios, de ayudas, porque no tenemos suficiente información. Esto ha sido todo en esta edición de Adelante TV Noticias. Les dejo con todos estos temas para que los piensen, para que los elaboren, para que se manifiesten de una forma u otra en relación con este análisis que hemos hecho esta tarde. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, buenas tardes. Queda con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España.